calles pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir, la alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra. En la noche los pastores a sus ovejitas velan, ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos sí, pastorcitos ya, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos, magos o venir, magos o llegar, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. Con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venir, pueblos o llegar, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está, adorad al niño, que en Belén está, que en Belén está. Amén. Voy a comenzar haciéndoles una pregunta y espero que dentro de los presentes podamos contestarla. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos quién es Augusto César? Que levante su mano. Uno. Nada más, 1, 2, 3. ¡Ay, no, hombre, qué famoso! No lo voy a decir nada más porque digan, sí, yo estoy, para acordarme de mis clases de historia. Bueno, ¿y cuántos de los que estamos aquí sabemos quién es Jesucristo? ¿Usted no sabe quién es Jesucristo? Ah, bueno, pues levante su mano. No vamos a cobrar por levantar la mano. Bueno, pues parece ser que Jesucristo es más conocido que Augusto César. Augusto César fue el primer emperador romano. Su nombre verdadero era Gaius Octavius
y nació en Roma, Italia, y gobernó el Imperio Romano del año 27 a.C. al 14 después de Cristo. Fue sucesor del dictador Julio César y fue honrado por el Senado con el título de Augusto, que significa grande o maravilloso. Y de esta manera nació lo que se conoce como el Imperio Romano. Pese a todas las batallas que él emprendió y que él enfrentó, la motivación de Augusto César era lograr la paz, era alcanzar la estabilidad, era lograr la armonía en esas tierras y en cada una de las colonias que había conquistado. Augusto César pasó a la historia como un hombre que trajo la paz a sus tierras, la famosa Pax Romana. Y en términos generales podemos decir que Augusto César fue un buen monarca, ocupado en el desarrollo, en la estabilidad y en la prosperidad, pero sobre todo de la paz de su pueblo. Pero el nombre de Augusto César, a la luz de la mini encuesta que acabo de realizar, nos queda claro que ha quedado enterrado en la arena de la historia. Quien lo recuerda tal vez es porque era un maestrazo en historia universal y recuerda que era el emperador romano. Pero fuera de eso, nadie se acuerda de él, ni mucho menos se puede decir que disfruta de su legado. En comparación, Jesús nació dentro del periodo del gobierno de Augusto César. Y así nos lo dice el verso 1 del capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Solo que a Jesús lo reconocen muchos más, cientos, miles, tal vez millones de personas, de los más distintos países, nacionalidades o idiomas. Lo que une a Augusto César y a Jesús es su interés por la paz. Pero Augusto César lo procuró a través de la guerra y la negociación, mientras que Cristo lo hizo a través del amor. Han pasado más de 2000 años desde que Jesús vino en carne a este mundo. Y previo a este momento, las semanas anteriores, hemos visto cómo Dios vino preparando las cosas y vino anunciando el nacimiento del Mesías, del Cristo, del Salvador, con el único propósito de traer la paz a las personas, la paz que tanta falta, que tanta necesidad siente el corazón de los hombres. Yo quiero compartir hoy en este día, en el marco de la natividad, porque aunque ha pasado hace 2 días, yo quiero que descubramos mediante 3 sencillas preguntas cómo es que a través del nacimiento de Jesús se dio la paz entre Dios y los hombres. Se dio de una manera singular, porque Jesús nació en un día muy especial y suponemos por el relato y su contexto que Jesús nació por la noche, porque dice que buscaron un lugar donde reposar. Luego de un día ajetreado, José y María buscaron un lugar donde descansar. Y ahí, en ese lugar donde ellos hallaron el reposo, nació la paz verdadera personificada en la obra y persona de Jesús. La primera pregunta que hay que hacerle al pasaje en esta hora es: ¿cuándo sucede la noche de paz? El verso 7 del capítulo 2 de Lucas nos dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Lucas, a diferencia de Mateo, busca convencernos a todos que Jesús es el Salvador del mundo, y no solo los judíos. Como un hombre de ciencia y de razón, Lucas ubica su nacimiento dentro de la historia universal. Ya había nacido Juan el Bautista, que más adelante sería identificado como precisamente el Bautista, a raíz del ministerio que él desempeñaría. Por esos días, Augusto César, el emperador,
publicó una orden de que todos los pertenecientes a su reino fueran empadronados, verso número 1. Pero el propósito no era saber cuántos eran, sino más bien para cobrarles impuestos, además de ayudarse en planear la estrategia para lograr la paz en su imperio. Leemos el texto y nos damos cuenta que el poder de convocatoria de Augusto César fue notoria, porque dice el verso 3, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. No era necesario ir a su ciudad para empadronarse. Habían establecido casillas en sus propios lugares de residencia, pero por alguna razón a veces el manejar gente implica muchas complicaciones. Pero el punto es que la gente respondió favorablemente a la convocatoria, y entre ellos José, dejando pues la ciudad de Nazaret para dirigirse a Belén de Judea, porque él es nativo de ahí, porque de ahí mismo también es la familia del rey David. Verso número 4. Pero José no va solo, va acompañado de su prometida María, quien por cierto dice, está embarazada. Aquí hay unas cosas que me gustaría precisar con ustedes. Decía yo que no era necesario ir al lugar de origen para registrarse. Y la pregunta es, en el caso de José, ¿por qué sometió a su prometida a un viaje tan largo de 128 kilómetros para ir a empadronarse? ¿Por qué la molestó sabiendo que estaba ya previo a tener a su bebé? Hay algunas hipótesis que surgen por ahí. Primero, el texto nos dice que ellos están desposados. Significa que todavía no están casados. Ya hemos dicho anteriormente en qué consistía el desposorio. Compromiso verbal, desposorio y matrimonio como tal. El proceso duraba un año. Y parece ser que de lo que vimos las semanas anteriores, María, al saberse embarazada, José decide tomar la decisión de ya tener convivencia como matrimonio. Ellos ya están pues como matrimonio, pero aún así nunca falta quien en su tiempo libre empiece a idear hipótesis erróneas acerca de las circunstancias, sobre todo sin importarle si dañará la honra de los demás. Es decir, que la gente empezara a murmurar diciendo, se comieron la torta antes del recreo, o como le queramos decir, salió con su domingo 7. El punto es que parece ser que José quiso proteger la honra de María y aprovechó las circunstancias del empadronamiento de Augusto César para sacarla de ese ambiente de murmuraciones, de chismes y de habladurías. Otra forma de interpretarlo, y tal vez sea la más acertada, es que José y María son movidos por el Espíritu de Dios para ir a Belén de Judea y se cumpla ahí lo profetizado 700 años atrás por Miqueas, de que ahí nacería el Salvador. Pero tú, Belén Efrata, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Miqueas capítulo 5, verso 2. David es el ancestro de José. Y el ángel, cuando habló con María, le anunció precisamente que el niño pertenecería a la dinastía de David y que era necesario que fuera identificado bajo ese linaje familiar. Lucas capítulo 1, verso 32. Y así hicieron José y María. Se fueron a la ciudad natal de José. Y cuando llegaron a Belén, seguramente debió haber sido una romería. Ríos de personas por las calles. Hace un rato yo fui a la tienda de Walmart aquí en Tláhuac y me sorprendió la cantidad de personas, como si estuvieran regalando la salvación, porque las filas eran inmensas para entrar. Y dije, bueno, caray, aquí están dando ¿qué? Yo solamente iba a hacer un simple trámite, pero me sorprendí de la gran cantidad de personas que abarrotan una tienda. Bueno, aquí la ciudad de Belén parecía una romería. Tal fue el grado de gente que llegó a Belén que colapsaron los mesones o las casas de huéspedes del lugar. Verso número 7.
sea, ya no había lugar. Desde un resort hasta un hostal estaban completamente llenos. Y para acabarla de amolar, diría la abuela, éramos muchos y todavía parió. A María se le cumplen los días de su alumbramiento. Verso número 6. El tan esperado momento ha llegado. Y parece ser en ese instante una contrariedad. Porque imagínense haber viajado 128 kilómetros. En burro, en carreta, en caballo o en lo que fuera, no deja de ser molesto. Bueno, si en automóvil es gravoso, imaginémonos ahora yendo en estos otros medios de transporte. Y de plano, estar entre los apretujones y las filas, sin cubrebocas y sin sana distancia, la verdad es que eso debió haber sido un desgaste para los sentidos. Y si a eso le añadimos las molestias del alumbramiento, las mujeres me entenderán precisamente que no es una tina de rosas en las que pueden estar descansando, sino que eso le añade contrariedad. Pero dejando de lado todo eso, está por comenzar la más grande aventura jamás contada. Dios mismo en carne está por nacer. Solo que los alojamientos son escasos, por no decir que ya no lo hay. Y María tuvo que parir a su primogénito en un corral para animales. Verso número 7. ¿Por qué? Porque tuvo que nacer el Salvador en un corral para animales. El historiador Federico Suárez escribió un libro titulado José, el esposo de María. Y él comparte una interesante interpretación acerca de esto. Él dice que en realidad no es que los alojamientos se hayan terminado, sino más bien dice que lo que se terminó eran los alojamientos dignos, y solamente quedaban lo que él ha denominado los Canaán, lugares de baja o de mala muerte, sucios, descuidados, en donde se mezclaba la suciedad de los animales, de algunos viajeros que no precisamente eran VIP y donde a veces había poca o nula privacidad. Posiblemente en la búsqueda de un lugar para descansar, José miró esos lugares y dijo: no es digno de mi mujer, ni mucho menos de mi futuro hijo, sobre todo porque ella está en trabajo de parto. Y tal vez lo consideró más conveniente hacerse de un acuerdo para que un ganadero le prestara un establo con muchísimo más privacidad que en un sucio mesón, sucio y maloliente. Ahora, yo sé que alguien dirá: bueno, tampoco un establo es el mejor lugar para tener un bebé. No, yo lo sé que no, pero díganlo, la verdad, lo voy a hablar como veterinario. Huele más rico el estiércol de la vaca que el olor a gente, a entraña de persona. Usted entre al metro y la verdad dice, entre olores de boca y sarro, pies, axila y demás, a entrar a un lugar donde huele a pastura, donde huele a donde están las vacas. No eran chivos, eran un establo. La verdad es que, bueno, entre que me dé cáncer o me dé gripa, pues yo prefiero que me dé gripa. Si voy a quedarme en un sucio mesón, maloliente, donde voy a compartir la habitación con quién sabe quiénes y cuántas personas, y además estoy pariendo, yo prefiero la privacidad, la discreción de un establo a la de un hostal de mala muerte. Cierto o no, lo cierto es que José y María pararon en una caverna que se utilizaba para guardar ganado, y allí nació el Mesías, el Cristo, el Salvador. No sabemos si el parto fue doloroso, no sabemos si José la ayudó a parir o si hubo alguien que le ayudara. El texto solo dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué es un pesebre? Un pesebre es el comedero en donde se sirve la pastura de los animales de crianza. Podemos inferir, hermanos, por el contexto del relato, que esto sucedió al final del día, ya por la noche,
Y en la intimidad de ese establo, ellos como familia, rodeado únicamente por animales y la oscuridad, nació el Cristo, el Señor. Resulta contradictorio o paradójico, pero Dios actúa de esta manera. Él pudo haber mandado a hacer los preparativos para que el Señor naciera en el templo de Jerusalén, o que naciera en el palacio del rey David, y que ahí naciera el Cristo, rodeado de nodrizas, rodeado de parteras y salvaguardado por soldados que cuidaran su privacidad. Pero no, el Cristo decidió nacer en un ambiente modesto, pero sobre todo de mucha paz, fuera del bullicio que pudiera implicar a los mirones y a los morbosos. Y podemos decir que Dios siempre se ha manejado en un bajo perfil, pero ello no significa que el nacimiento del Salvador sea algo menor. Pero al Señor le gustan estos contrastes, porque en esos contrastes, ¿saben qué es lo que más brilla? La gloria del Señor. No importando el entorno en el que se encuentra, Jesús siempre va a brillar, porque Él es la luz del universo, que ha venido a alumbrar las vidas y los corazones de quienes creen en Él. El mundo en el que nació Jesús estaba turbulento, y aunque Augusto César se esforzaba por establecer la paz, lo cierto es que había una gran crisis en Roma, crisis económica, crisis moral, crisis familiares, crisis de valores. La gente se traicionaba y la gente se odiaba, y se consumían los ciudadanos unos a los otros, y hacía falta que llegara algo que trajera paz y tranquilidad. Pero recuerden ustedes que la paz de Dios no es aquella que produce ausencia de conflicto, sino aquella que se percibe en medio del conflicto. Cuando nosotros podemos decir siento paz, aunque el mundo a nuestro alrededor esté fragmentándose, podemos tener certeza que esa es la paz del Señor. ¿Cuándo ocurrió, hermanos, la primera noche de paz en el universo? Cuando nació el Rey Jesús, el príncipe de paz. La segunda pregunta que hay que hacerle al texto no solamente es cuándo se dio, sino cómo se dio esa noche de paz. Verso 11 dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya nació el Cristo, el príncipe de paz. Pero hasta ese momento únicamente lo saben José, María y Dios. Pero es necesario que trascienda eso, que la noticia vaya más allá de los muros de aquella cueva, que vaya más allá del perímetro donde ellos se encuentran, y todos sepan que nació el Cristo. No lejos de allí, a esa misma hora, un grupo de pastores cuidaban rebaños de ovejas y corderos, verso número 8. Se dice o se cree que los rebaños que cuidaban esos pastores no eran suyos, ni de un particular, sino que pertenecían al templo. Es decir, esos animales que cuidaban eran los que se criaban para ofrecerlos como sacrificio en las ceremonias de Israel. En eso están los pastores, cuidando sus rebaños, cuando sorpresivamente dice, se les presentó un ángel del Señor, verso número 9. ¿Por qué se les presenta a comunes y ordinarios pastores el ángel del Señor? ¿Por qué no a los altos dignatarios del templo? ¿Por qué no al sumo sacerdote? ¿Por qué no a un grupo de levitas? ¿Por qué no en medio de una reunión de alabanza? Nuevamente, forma parte de las paradojas del reino de Dios, porque los pastores son los mejores representantes de los pueblos de la tierra. Ser pastor en ese tiempo era una actividad de no mucha dignidad. Al contrario, dentro de la escala social, los pastores eran de lo más bajo que había. Era un trabajo que no era valorado, necesario pero no valorado. La gente decía, pues sí necesito a alguien que cuide mis rebaños. ¿Y a quién contrataban? Al que no tenía futuro, al que nadie daba un centavo por ellos, como ahora hacen con nosotros los pastores. Entonces,
Era lo más bajo de lo más bajo. Era lo más despreciable, lo más vil. La gente que no tenía nada que perder. Si ustedes recuerdan la historia de José el soñador, cuando se reconcilia con su padre y con sus hermanos y los lleva a vivir a Egipto, previo a presentarlos delante del faraón, José les da indicaciones a sus hermanos y a su padre, diciéndole que no le digan al faraón que son pastores. ¿Por qué? Porque para los egipcios es abominación un pastor de ovejas. Génesis 46, 34. Eran los más ordinarios, lo más vulgar que pudiera haber. Pero son a los que Dios está buscando, a los que todo el mundo desprecia, a los que nadie quiere. Por eso Santiago escribiría años después: Dios eligió a la gente pobre de este mundo para que la confianza en Dios sea su verdadera riqueza y para que reciban el reino que Él ha prometido a los que le aman. Santiago 2:5. Ahora, pero no seamos tan cuadrados en creer que cuando pensamos en pobreza únicamente hablamos de aquel que carece de riqueza material. No. La pobreza es mucho más que eso. Hay gente que puede tener mucho dinero y es pobre, porque la pobreza no es la falta de algo, es la conciencia de que necesitan algo. La gente que cree que debe tener más y más y más y más, ese es un pobre. Aquel que puede tener a lo mejor el nombre más rimbombante, aquel que puede tener la belleza más fascinante, aquel que puede tener el mejor trabajo, pero que cree que necesita más, ese es un pobre, ese es un miserable, ese es alguien que necesita de Dios. Y los pastores nos representan, y el ángel viene a ellos, e inmediatamente los rodea un gran resplandor, y como es natural, hermanos, dice ahí, tuvieron miedo, verso número 9. Y el ángel los tranquiliza, como tranquilizó a Zacarías en el templo, le dijo, no temáis. Como tranquilizó a María y le dijo, no temáis. O como tranquilizó a José, le dijo, no tengas miedo. Así también a nosotros, hermanos. El Señor nos dice, no tengan miedo. Y entonces les dice, yo les traigo una muy buena noticia. Una muy buena noticia, la cual les causará gran alegría a todos. Primero, hermanos, el ángel se convierte en el primer evangelista de la historia, porque viene a ellos a traerle ¿qué? Buenas noticias. ¿Qué está usted esperando para este 2022? Una buena noticia, no sé cuál sea. Que a lo mejor en alguna enfermedad le diga, ya te curaste. Que a lo mejor en alguna deuda dicen, ya la pagaste. O a lo mejor en algún compromiso ya se resolvió. Y como es natural, cuando recibimos una buena noticia, el corazón nuestro se alegra y rebosa de alegría. Pues hermanos, el Evangelio es una buena noticia. Saber que si estábamos enemistados con Dios, ahora estamos ¿qué? Reconciliados con Él. Y esa es una buena noticia. Que las puertas del cielo se abren para recibirnos, esa es una buena noticia. Que es por gracia y no por obras, esa es buena noticia. Que no vamos a ir al infierno por nuestros pecados, esa es buena noticia. Lo segundo, hermanos, cuando se conoce el contenido de la noticia, la reacción natural que sienten los pastores, dice, es gozo, alegría. Y el gozo y la alegría tal vez no lo hemos llegado a experimentar, pero dicen los que saben que va más allá de los sentimientos y de las emociones. Es aquello que nace del alma, porque podríamos estar despidiendo a alguien que se acaba de ir y sentir gozo, porque podríamos estar viendo cómo perdemos lo que el mundo nos ha dado y sentir gozo, porque el gozo no es una cuestión de emociones, ni de sentimientos, ni de dopamina, ni de serotonina, ni de neurotransmisores cerebrales. Es algo que viene del alma y del espíritu. Y por último, hermanos, la buena noticia no es exclusiva de un pueblo, solamente a los judíos, sino, dice el ángel, para todos es la buena noticia. Y eso nos incluye a nosotros, que no somos judíos. Pero bueno, después de este preámbulo, la pregunta es, pues, ¿cuál es la noticia? Verso 11 dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel utiliza la palabra hoy, que en griego es semerón, pero la utiliza en un contexto escatológico, diciendo que se está cumpliendo lo que los profetas habían estado anunciando siglos atrás. Siglos atrás. Durante las semanas anteriores estuvimos viendo cómo Isaías se acercó al rey Acaz
por ahí del siglo 7 antes de Cristo, y le habló y le dijo que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será el libertador de Israel. 700 años atrás lo dijeron, y hoy, dice el ángel, hoy se está cumpliendo, en este momento se está cumpliendo la respuesta de Dios a la problemática de Israel. Pero Dios ve más allá, dice, pero también del mundo entero, en donde está usted y donde estoy yo. ¿Cuál es? Un Mesías libertador, un Cristo para los griegos, un Mesías para los hebreos y un Salvador para los demás. El ángel les dice, vayan a Belén a encontrarse con su Salvador, y se van a dar cuenta que es Él, porque lo van a encontrar envuelto en pañales y además acostado en un pesebre. No es ninguna novedad que un bebé traiga pañales, ¿eh? La señal no son los pañales. Todos los bebés, casi todos los bebés usan pañales. La señal de que ellos estarán frente al Salvador es que ese bebé estará dormido en un comedero para animales. Y los pastores saben identificar un pesebre. Bueno, caray, pues a eso se dedican. Y ellos saben que es un pesebre. Y un dato curioso, ¿saben ustedes que los corderos, los que nacían, los sin defecto, los que destinaban para el sacrificio en su infancia, por llamarlo así, los colocaban dentro de los pesebres? Ahí los acostaban, ahí los ponían. Y de manera simbólica el Señor también desde su nacimiento ya estaba predestinado para hacer un sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando el ángel termina su discurso, en ese momento desciende una hueste de ángeles entonando la primera alabanza celestial de Navidad. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Verso 14. ¿Saben ustedes que esta primera alabanza la han cambiado de muchas maneras? Cada quien ha hecho su versión y en todas ellas se han equivocado porque la sacan del contexto bíblico. Porque hay quien dice paz a Dios, paz de Dios en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y esa es una mentira, porque los hombres y las mujeres, estoy hablando en un sentido genérico, no tenemos buena voluntad. A la luz de Romanos 6, nosotros no tenemos buena voluntad para con Dios. No buscamos a Dios. Y cuando empezamos a tener el interés por buscar a Dios es porque Dios ya nos está buscando a nosotros. Por eso decíamos, trastornan el texto y trastornan el canto, añadiéndonos a nosotros como si fuéramos personas de buena voluntad, y no es así. La buena voluntad es de parte de Dios, porque dice, y paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. ¿De quién es la buena voluntad? De Dios. De Dios es su buena voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús es una ofrenda de paz. Jesús es una ofrenda de paz de parte de Dios para nosotros. Él no está obligado, hermanos, a nada con nosotros. Él no tiene ninguna responsabilidad, ningún deber, no nos debe nada, no nos debía nada. Sin embargo, Él vio nuestra condición y decidió hacer las paces con nosotros a través de una ofrenda de paz. Y esa ofrenda de paz era un bebé que era Dios mismo encarnado, manifestando su buena voluntad para que nosotros podamos hallar a través de Él que la reconciliación entre Dios y nosotros. ¿Cómo fue esa primera noche de paz? Cuando se les revela a todos que el bebé que ha nacido en Belén de Judea es la ofrenda de paz de parte de Dios, para que hagamos la paz entre Él y nosotros, para que nos reconciliemos Él y nosotros, porque cuando estamos sin Cristo estamos en guerra con Dios, pero a través de Jesús nosotros podemos tener paz con Dios. Por último, la última pregunta que le hacemos al pasaje: ¿y cuál es la respuesta a la primera noche de paz? Verso 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Una vez que el ángel y el coro celestial terminan, se retiran. ¿Y qué hacen los pastores?
La noticia que les acaban de dar les atañe a ellos. No les fueron a decir, María acaba de tener un hijo. Eso a nadie le importa. ¿O sí? A mí no me importa que María haya tenido un hijo. Es más, después de Jesús tuvo más hijos. Y la historia no le importa que haya tenido más hijos, porque esa no era la noticia. Ese no era el punto. La noticia es, Dios ha dado un paso al frente, importantísimo. Se encarnó en un niño y acaba de nacer en la provincia de Belén. ¿Para qué? ¿Para qué nació ese niño? Como dice el himno, para darle la gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. ¿Para qué nació Jesús, hermanos? En primera instancia, antes de nuestra salvación, para darle la gloria a Dios. Para que todo lo que haga Jesús glorifique a Dios. Para que todo lo que diga Jesús glorifique a Dios. Para que todas las acciones que haga Jesús glorifique a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Que lo volteemos a mirar a Él. Eso es glorificar a Dios, hermanos. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos, glorificar a Dios. Lo que hacemos debe glorificar a Dios. Que el mundo vea y diga, mira, Dios está con ella, Dios está con él, Dios está con aquella familia, en aquel matrimonio, en aquel jovencito, en aquel profesionista. Porque para eso, hermanos, ha venido el Cristo y también nos lo ha dejado en el corazón para darle la gloria a Él. Pero también vino, hermanos, para hacer la paz con el mundo. Los pastores se quedan así, tal vez en shock por unos instantes, pero entonces toman una decisión: dejar por un instante sus ocupaciones y se ponen de acuerdo para ir hasta Belén. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Verso 15. Ellos no tenían dudas que era el Señor. Hoy en día nosotros sí tenemos muchas dudas y decimos, ¿esto será de Dios? Pero los pastores, que no eran teólogos, ni evangelistas, ni tenían toda la revelación como nosotros la tenemos, no tenían ninguna duda. Dice que lo que el Señor nos ha manifestado. Pero más allá de la experiencia, tampoco se quedaron comentando, diciendo, oye, qué padre estuvieron los ángeles, ¿eh? No, hombre, o sea, traían unas túnicas maravillosas. No, y el ángel del Señor, ¿le viste los ojos verdes? No. Y las alas así como doradas, como las manos. Ellos no están meditando en eso. No se quedan impávidos ante lo que acaban de escuchar. Ellos van más allá de lo vistoso de la experiencia y se quedan con el mensaje. Y en un acto de fe van a verificar y encontrarse con Dios. Pregunto, ¿alguien más nació en Belén esa noche? Sí, muy probablemente sí. Digo, caray, no tenía el Señor la exclusiva de los nacimientos. Es probable que sí. Los pastores van a buscarlo y corren el riesgo de perderse, tal vez pasando, porque ellos no sabían exactamente dónde, pero ellos tienen una señal clara para identificar al Mesías. ¿Cuál? La que el ángel les dio. Habría otros bebés envueltos en pañales, pero solo uno recostado en un pesebre. Y cuando lo encuentran, lo hallaron, dice verso 16, acostado en un pesebre. Cuando llegan, ellos no están buscando ni a José ni a María. No preguntaron, ay, aquí está José, oye, aquí está. No. Los instrumentos de Dios pasaron a segundo plano. Los pastores se dirigen a ellos, a José y a María, y les dan testimonios de lo que el ángel les dijo. Verso 17, les había dicho acerca del niño. O sea, ellos le hablaron con José y María y dijeron, el ángel nos dijo esto. ¿Y qué les dijo el ángel? Que el niño que había nacido, primero, era para la gloria de Dios, para manifestarse al mundo y para salvarlo de sus pecados. ¿Cómo? Reconciliándolos con el Padre, trayendo la paz que están buscando. Y la respuesta, hermanos, dice ahí en el verso 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Yo pregunto, ¿quiénes son todos?
¿Quiénes son todos? ¿José y María? Sí, son todos, ¿no? Tal vez había otros pastores, porque no dice que era un pastor o dos, tal vez eran más pastores. Pero lo cierto, hermanos, es que todos los presentes y todos los que hemos escuchado la historia del nacimiento de Jesús y hemos creído en su mensaje, nos quedamos como ellos. Les creímos. Porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Es que les vienen a dar de comer a los perros y los pobres pues tienen hambre. Pidan su comida. Hermanos, la palabra de Dios siempre causa algo en nuestras vidas. O creemos en Dios o rechazamos a Dios. Pero algo tiene que causar en nuestras vidas. Y yo le voy a decir algo, que en quien no causa algo es en los muertos. En los muertos no causa nada. A ver, ve usted un panteón y háblele a un muerto. ¿Qué le va a decir? ¿Nada? No le va a decir nada. El evangelista menciona que María, que era una de las allí presentes, obviamente, meditaba sobre todo lo que estaba sucediendo, verso 19. Hermanos, ese es el propósito del evangelismo. Dejar que las personas piensen en lo que acaban de escuchar. Mediten en lo que acaban de oír acerca de Dios. Un predicador dominicano llamado Sugel Michelin afirma que nosotros no debemos quedarnos con el niño Jesús en el pesebre, sino con Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque contrario al espíritu festivo que impera en estos días, muchas veces nos dedicamos poco a reflexionar con seriedad de que el nacimiento de Jesús es el signo de algo muy grave. ¿Por qué tuvo que nacer el Mesías? ¿Por qué tuvo que nacer? Porque nos hacía falta una fiesta para fin de año, ¿verdad? Para juntarla con el fin de año y juntamos la Navidad. Porque queríamos reunirnos con nuestras familias, porque queríamos recibir regalos, porque queríamos viajar largas distancias. No, hermanos. El nacimiento del Mesías es un signo de que algo está mal, de que algo no funciona, de que algo se está echando a perder. ¿Qué hizo que la segunda persona de la Trinidad dejara su trono de gloria y viniera a este mundo? Pues hermanos, que las cosas no están bien, que el pecado, que el diablo andan sueltos y andan haciendo de las suyas, enemistándonos cada día más con Dios, alejándonos más y más de Dios y haciendo más grave nuestra condición eterna. Por eso Dios decidió resolverlo eso desde la caída en el Edén. Y ahora, muchos años después, se cristaliza en la persona de Jesús. Pero tristemente no muchos siguen el ejemplo de María, de meditar, de guardar y de reflexionar estas cosas en su corazón para tomar la mejor decisión de la vida. Solo aquellos a quienes Dios ya los predestinó en su gracia infinita a ser parte de su reino celestial. Una vez que ellos hicieron lo propio, los pastores salieron del lugar y volvieron a su vida cotidiana, pero ya no volvieron de la misma manera. Dice ahí, salieron. ¿Cómo? Glorificando a Dios, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como les habían dicho. Verso número 20. ¿Cómo hay que salir del templo, hermanos? ¿Cómo hay que salir del templo? Diciendo, ay, qué bueno que ya se acabó. O refunfuñando porque las cosas no salieron como queríamos. No, hermanos. Esta es la actitud con la que hay que irnos a nuestros hogares cuando salgamos del templo. Con la conciencia de que estuvimos aquí en un encuentro con Dios. En esta semana leí unas palabras que me pusieron a pensar. Y más o menos decían así. Cuando nosotros vengamos a la iglesia, hermanos, debemos ser conscientes de algo, de que Dios está aquí, de que Dios está aquí. Por eso a veces podemos parecer la abuela regañona de la historia cuando decimos, no coman cuando estén aquí, no contesten su teléfono cuando estén aquí,
No hagan otra cosa ni revisen sus redes sociales mientras estén aquí, no porque me estén faltando a mí al respeto o porque me distraigan, sino porque Dios está aquí. Me puedo imaginar al profeta Isaías con su teléfono mientras la gloria del Señor llenaba el templo, o echándose un boing mientras sus pies inundaban la escalinata del templo. Claro que no. Si estamos viendo a una María que cuando ve al ángel del Señor le entra temor, si estamos viendo a un Zacarías que está acostumbrado a ministrar en el templo, ver al ángel del Señor entrar en temor, a un José piadoso tener un sueño con el Señor y sentir temor, a un grupo de pastores que nos representa y ver una hueste de ángeles y sentir temor, ¿por qué pues nosotros nos conducimos sin ese temor reverente hacia Dios? Porque lo que se expone aquí, hermanos, no es un discurso dialéctico en donde yo quiero convencerlos que mi ideología es la correcta. Porque lo que estamos haciendo aquí, hermanos, es predicar la palabra de Dios. Es decirles lo que Dios quiere que ustedes escuchen, que viene del corazón de Dios. Dejen de lado al mensajero y quédense con el mensaje, con la idea de lo que el Señor quiso decirles a ustedes, a los que sí vinieron, no a los que, es que como no vino fulano, que esto era para él. No, si no vino, pues no era para él, era para el que sí vino. Cuando salgamos del templo, hermanos, de la reunión, del culto, imitemos a los pastores, porque ellos en su media revelación, porque ni siquiera lo conocían todos, eran conscientes de que habían estado delante de Dios mismo hecho carne. Y aunque Lucas no nos lo dice, hermanos, es muy probable que ellos hicieran lo mismo que los sabios del oriente, Mateo 2:11, de arrodillarse delante del Señor para mostrarle respeto y glorificación. Una señal, mis hermanos, de que estamos vivos en el Espíritu es que respondemos glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Versículo número 20. Noche de Paz es un conocido villancico austríaco. La música la compuso un organista llamado Franz Gruber y la letra la realizó el sacerdote Joseph Mohr. Los historiadores coinciden en el que la letra expresa un profundo anhelo de paz, consuelo y esperanza. Y alguien dijo, esta canción toca los nervios, altamente sensible. Desde entonces, todos desean la paz. Augusto César, con todos sus defectos, y luego de alcanzar el poder, él lo que procuraba era la paz en su pueblo. Y en cierta forma lo consiguió. Pero cuando murió Augusto César, vinieron después de él hombres perversos como Nerón y Calígula, e hicieron del terror su estandarte, dirigido principalmente a los judíos y a los cristianos. Pero a los cristianos no les importó que Calígula o Nerón les robaran la ausencia de conflicto, porque ellos tenían en su corazón la paz verdadera, a Jesús en su corazón. Por eso cuando eran devorados por los leones, por eso cuando eran arrastrados por las calles al Coliseo Romano, por eso cuando eran golpeados y escupidos, ellos se abrazaban y entonaban cantos de alabanza, porque en su corazón y en su pensamiento estaba la paz de Dios, la paz de Cristo, diciéndole, no tengan miedo, hermanos, no tengan miedo. Esa noche en Belén se manifestó la paz absoluta con el nacimiento de Jesús, iniciando la reconciliación entre la guerra que teníamos nosotros contra Dios. Y digo que es el comienzo, porque como dije hace un momento, no debemos quedarnos en el pesebre, porque el pesebre no es el fin de las cosas, sino la cruz del Calvario. Los siguientes 33 años y medio, Jesús se entregó en un ministerio por consolidar la paz que tanto anhelamos en nuestro corazón.
A veces no podemos dormir. A veces la vida no nos sabe. A veces la comida ya no tiene ese sabor rico y nos preocupamos de muchas cosas. ¿Llegaremos al final del 2021? ¿Cómo será el 2022? Yo creo que muchos que iniciamos el 2021 no sabíamos cómo nos iba a ir. A algunos les fue bien, pero yo creo que la inmensa mayoría no le fue tan bien, por no decir mal. Pero nosotros debemos ser un testimonio vivo de que pese a las cosas que vivimos, hoy estamos aquí delante del Señor llenos de paz, conformes, tranquilos y esperanzados que Él reina, que Él vive y que Él tiene control de todas las cosas. Y Él quiere que todos le conozcan. Y Él quiere que todos sientan paz en sus vidas, en su familia, en sus negocios, en sus corazones, en sus mentes. Y todo se resuelva. Pero únicamente esto es posible a través de la persona de Jesús. Por eso es importante el nacimiento de Jesús, porque marca el inicio de la paz en nuestras vidas. Hermanos, yo sé que ya pasó la Nochebuena, yo sé que ya abrieron sus regalitos y hasta algunos ya nos los pusimos, ya lo echamos a la lavadora porque ya estamos en otro día. Pero siempre, hermanos, puede ser Navidad. Siempre es necesario invocar la paz del Señor. Siempre es importante, hermanos, buscar la paz de Cristo. Amén. Les invito, mis hermanos, puestos de pie, para que no les vaya a dar un embolismo, podamos tener paz. Señor Dios, en esta hora agradecemos en el infinito nombre de Jesús tu palabra, la cual, Señor, va más allá del mensajero, porque lo que importa es el mensaje. Y pedirte, Dios, en esta hora, que tú seas en la vida, en la mente, en el corazón, en toda la necesidad y la inquietud de alguien, Señor, que en esta hora pudiera venir anhelante de paz. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú tomaste esa iniciativa y que tú, con el título que te decía, que eres el príncipe de paz, eres la ofrenda perfecta para traerla entre Dios y nosotros. La hacemos nuestra y la recibimos no solo de buena fe, sino con la mejor de las actitudes, con la mayor de las conciencias, con la más grande de la humildad, Señor, porque reconocemos que necesitamos estar en paz contigo. Yo te doy gracias, Dios, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres, Señor, tierno y amoroso, porque esa es tu naturaleza, bendito Padre Celestial, y tú buscas, Dios, en nuestras vidas manifestar tu maravillosa presencia. Dios, permite en el corazón de los que estamos aquí y de los que verán este video, Señor, posteriormente, que puedan experimentar y conocer la paz absoluta del Señor. Bendito seas por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. No hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar habla de tus proezas. No hay hombre que pueda describir tu grandeza o tu reino, Señor. Esta gran gloria que no hay hombre que te vea divino. Señor, recibe de tu sierva esta humilde alabanza que canto para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Están llenos de ti y el mar
alabanzas y glorias y unidos alabemos a Dios y unidos alabemos a Dios y unidos alabemos a Dios.